Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. Aquí empezamos con usted. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Brevísima revisión a los principales titulares de la prensa. Primera página de La Hora. Bolzano a 10 puntos de Haddad. La holgada ventaja del ultraderechista Bolzano sobre su rival, el izquierdista Haddad, se reduce en vísperas de la cita electoral en el Brasil. Aparentemente las cosas estarían definidas. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos Radio Televisión. Nos vamos con el siguiente titular de La Hora con la mira en la Alianza del Pacífico. 5 nuevos convenios de cooperación en varias áreas suscribieron ayer los presidentes del Perú y el Ecuador. La visita del mandatario peruano a propósito del aniversario 20 de la firma de la paz. El metro puede ser una vía de evacuación ante las erupciones o los sismos. Titular de La Hora en Interiores. Los cuentos de las criptas cobran vida en el centro histórico y a propósito del Día de los Difuntos. Titulares de la prensa que ya está en circulación. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26,000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Interminables son las fallas que han contaminado el sistema de vigilancia y control que apela al grillete electrónico como su principal garantía de servicio y hasta novedad. Tanto así que con otro mensaje por internet y desde la clandestinidad, el propio exsecretario de Comunicación y ministro del Correísmo, Fernando Alvarado, ahora apunta al presidente de la República y le dice: si usted conocería quién me ayudó a liberarme del brazalete electrónico, no lo creería. Y está muy cerca, pero muy cerca de usted. Recordemos que en el 2016 la exministra Lady Zúñiga firmó la compra de 4,000 brazaletes a una empresa china y por $13,712,000. Un informe de la Contraloría hoy revela que nunca se verificaron aspectos técnico-administrativos básicos de esa operación de compra impulsada por Alianza País como otro avance para una mejor justicia en el Ecuador. La ex supervisora de turno del Ministerio de Justicia en el llamado ECU 911, Vanessa Mejía, reveló asimismo, y esta semana, que se advirtieron múltiples irregularidades en el manejo del grillete electrónico del señor Alvarado, todo lo cual configura un escándalo de marca mayor.
Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Ya mismo tenemos la presencia del coronel César Carrión aquí con nosotros para su conocimiento, para su opinión. Mientras tanto, y a propósito de este escándalo que marcó la semana, porque esto va de semana en semana, de escándalo en escándalo, estamos en contacto con el domicilio del experto en seguridad, Ricardo Camacho, a quien le estamos saludando muy cordialmente, y queremos una, llamemos, entrevista editorial a propósito de todo esto. Ricardo, ¿cuál es tu concepto respecto a este nuevo escándalo de características a rato alucinantes del manejo del grillete electrónico como una nueva forma de lucha para que la justicia sea mejor? Ricardo, buenos días, el país te escucha. Gracias, Félix, un cordial saludo a ti y los radioescuchas. Pues yo creo que el tema del brazalete electrónico ha sido el último chislazo que pueden recibir los ecuatorianos y la institucionalidad del país. Es decir, Alvarado se va agradeciendo a los funcionarios del Ministerio de Justicia y no sé a qué personas más. Ahora inclusive se refiere a una persona cercana al presidente de la República que ni él se imagina que le ha ayudado pues a pasar días felices y contentos. El brazalete electrónico no tiene la culpa, es decir, el brazalete electrónico fue mirado por un juez en los años 50 en una película del espacio, en donde se intentaba monitorear. En esa época no se hablaba del GPS, y al juez le gustó la idea, es decir, ¿por qué no crear un dispositivo que permita ahorrar dinero al Estado? Es decir, colocar menos policías, evitar la detención en las cárceles de personas que se merezcan. Así es. Esta idea se fue desarrollando y concluyó en la creación del brazalete electrónico que funciona en Europa, Estados Unidos y algunos países de América Latina. El brazalete electrónico da una precisión o una imprecisión de 2 hasta 3 metros de error podría dar. Es decir, pero en el país no es que da una imprecisión de 2 o 3 metros, se equivoca. Si la persona está en el norte de la ciudad, aparece que está en el sur de la ciudad. Y nunca fueron compatibles los sistemas del Ministerio de Justicia y del EC 911. ¿Qué pasó en ese punto técnicamente, Ricardo? Pues desde el principio nosotros señalamos, hace entrevistas que tengo yo y he realizado desde hace 2 años, la señora Zúñiga procedió a hacer un contrato de casi 14 millones, como tú lo señalaste, con una empresa china sin mayor conocimiento, nunca se hizo un estudio ni de las necesidades ni las factibilidades. Llegaron los equipos, es decir, los 4.000 brazaletes electrónicos, no sé de qué calidad, si de última tecnología o tecnología atrasada. Para eso había que montar una gran plataforma, es decir, una plataforma tecnológica que permita hacer el seguimiento. ¿Sabes lo que es tú? Monitorear a 4.000, que era la idea, 4.000 PPLs, personas privadas de libertad, y creo que se quedaron en aproximadamente 2.500, nunca llegaron a completar los 4.000. Y creo que tenían un equipo de 30 personas, dividido en 4, me imagino que en 4 grupos, nadie puede trabajar 24 horas, es decir, 6 horas para monitorear, es decir, tenían 6 personas para el monitoreo de 2.500 PPLs. Es decir, tú en Estados Unidos, el juez te entrega, mira que yo no soy muy norteamericano, admiro al pueblo norteamericano, no la política de Estado norteamericana, pero si un juez, por ejemplo, en Washington o en Nueva York te dice, señor Camacho, usted se le va a proceder a poner el brazalete electrónico, o tiene arresto domiciliario, o usted puede salir a su universidad, a su trabajo y regresar. Tú te desvías una calle, o tú moneas el brazalete electrónico, te aceptan 2 veces. La tercera, el juez te elimina la medida cautelar y va a parar con tus huesos a la cárcel. Aquí he visto yo en Teleamazonas, inclusive un PPL se da el lujo de enseñar cómo se desarma el brazalete electrónico con un hexagonal. Eso ya es impresentable. Es decir, esto es una vergüenza para el país. No solo que fueron comprados y Contraloría señala glosas por $9 millones, sino que todo el sistema que tienen, no solo de Alvarado, sino de los 2.500 PPLs, es una vergüenza, porque no se los puede localizar. Es decir, no se entrega el brazalete a personas acusadas de violación o el tema de homicidio, pero sí a personas que han cumplido ya su pena o no constituyen un peligro, supuestamente un peligro para la sociedad. ¿Qué hacer con esa compra una vez que está concretada y que está en el país y que supuestamente está operable, pero en las condiciones que tú nos estás describiendo? ¿Qué hacer con esa mala compra, Ricardo? Bueno, yo me he ofrecido voluntariamente, y les he señalado en varios medios de comunicación que
voluntariamente sin cobrarles un solo centavo. Hagamos una auditoría operativa. Qué increíble. Hagamos una Así auditoría debería operativa, ser. no solo yo, sino 2 o 3 técnicos más que se unan conmigo. El gobierno nos permita hacer una comisión y revisemos el espanto, el reino del espanto que vamos a encontrar no solo en el tema de Alvarado, sino en el tema de los 2.500 papeles. Pues tú encuentras que la policía va en Guayaquil, le detiene a una persona robando celulares y está con el brazalete electrónico. Imagínate cómo la fiscalía pide el brazalete electrónico y el juez le acepta y dice: Alvarado, usted puede moverse por todo el territorio nacional, excepto fronteras, y no pone ni el kilometraje. Es decir, la medida cautelar significa que la persona debería estar detenida. Alvarado debía estar detenido. Exacto. Pero por razones de que la detención es el último recurso, yo estoy de acuerdo en eso, en el tema de derechos humanos. Pero asígnele, pues, señor Alvarado, usted tiene 5 o 10 kilómetros, usted puede trasladarse de su residencia a tal residencia, son 4 o 5 kilómetros, pero él va a chequear el aeropuerto. Es decir, los últimos días Alvarado no estuvo con el brazalete. Y 2, ¿es culpa de quién? A ver, tuvimos una ex ministra fans de Correa, más de un año en el gobierno del presidente Lenín Moreno, que es un hombre, yo creo que de buena fe, un hombre honesto, creo que es un hombre que ha querido transformar el país y volverlo a la ética. Pero me extraña que se quede un año con una ministra fans de justicia. Le nombran a la señorita Zúñiga, después de todas estas glosas y todas estas cosas, un año secretaria de prevención de drogas. Increíble. Como que en este país no existen personas decentes, mi querido Félix. Ricardo, simplemente agradecerte plenamente ubicado el concepto de tu comentario sobre esta situación y destacando lo que tú dices, una auditoría urgente a todo este sistema mal comprado. La intención desde luego está en el papel y es excelente, la utilización del brazalete electrónico, pero con esta compra que no funciona y el momento en que examinemos los 2.000 casos de aplicación del brazalete, ¿qué nomás va a salir de eso? ¿Cuántos sapos y culebras van a saltar? Ricardo, hasta la próxima, muy amable. Un abrazo, hasta el lunes, mi querido Félix. Gracias, mi estimado Ricardo Camacho, técnico en seguridad. Miren ustedes cómo están las cosas. Volvemos con el coronel César Carrión aquí, en Sucesos. Guaguacentros de la Alcaldía de Quito son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a las más de 159 entidades, centros a los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Y tras la escandalosa fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito a la de alta seguridad en Latacunga. Oficialmente se informó que el cambio de cárcel es por razones de seguridad ante versiones descifradas por la propia policía. Pero este episodio encendió más la expectativa desatada por la fuga de Alvarado, quien resolvió botar el brazalete electrónico que le impusieron mientras se le investiga denuncias de corrupción y concretamente de peculado.
Alvarado fue el estratega propagandístico mayor del expresidente Correa y terminó como ministro de Turismo. En el fondo y en la práctica, Fernando Alvarado fue parte del llamado Buró Político de Gobierno, y brazo derecho de Correa, quien, como se conoce, reside en Bélgica y desde allí lanza mensajes diarios, permanentes, contra quienes no lo ayudan y él considera enemigos públicos. Por la misma vía, el polémico exgobernante defiende a personajes como el asambleísta Espín, quien se la jugó entero para tratar de liberarle del caso Balda, donde Correa parece encharcado hasta el cuello. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Ya nos honra con su presencia el coronel César Carrión, otra de las principales víctimas del llamado 30S y ahora asambleísta del movimiento Creo. Además, abogado en libre ejercicio, a quien le estamos saludando muy cordialmente y agradeciéndole por su presencia aquí en esta mesa de trabajo. Vamos con los elementos que son noticiosos y que son motivo de comentario y de preocupación. El ex vicepresidente Glass se queja del supuesto trato inhumano que hay en la cárcel de Latacunga, a donde fue cambiado por razones de seguridad. ¿Cómo entender, coronel, este reclamo a nombre de los derechos, si esa cárcel fue otra emblemática obra de la Revolución Ciudadana? Ahí como que no entendemos las cosas, pero seguramente usted tiene una buena respuesta. Coronel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Félix, buenos días a las personas que sintonizan Radio Sucesos. Muy gentil. Bueno, este hecho es ridículo, la forma como se ha quejado pues el ex vicepresidente, el tema del traslado. Bueno, se habló de las megas obras, dijo que la cárcel, el expresidente, era una de las mejores construcciones del país, con todas las instalaciones tecnológicas, las más modernas. Bueno, estuvo en la cárcel 4, que desde inicio no debía haber estado en ese sitio. Ese sitio fue construido exclusivamente para policías y militares que habrían tenido algún problema delictivo. La cárcel 4. La cárcel 4. ¿Ya? Esa cárcel 4 tenía un fundamento. Por ejemplo, policía especialmente, que durante muchos años han bregado, han trabajado, han enfrentado a la delincuencia, han tenido que detener a traficantes, violadores, asesinos, no iban a compartir en las cárceles comunes por algún acto que a la final comete un policía y tiene que ser reducido a prisión. Por eso fue la intención de que esos policías se preserve la vida y cumplan una sentencia, una condena en una cárcel exclusivamente en ese sector. Qué bueno que usted la aclara, porque usted es un conocedor de la materia, además. Mal utilizaron, ¿no? La burocracia, la administración. Se fue deformando la idea. Se fue deformando ese concepto y se envió a políticos, a personalidades que no debían estar en ese sitio. Prácticamente un hotel. Se convirtió en un sitio hasta con seguridad al interior de la propia cárcel, como sucedió con el ex vicepresidente. Ahora se está quejando de que la nueva cárcel, que es una nueva cárcel, la de Latacunga, en el centro de la habitación, que no tiene las condiciones básicas y que está atentando a los derechos humanos. Se conoce y se dice que no hay vidrios, que no hay puertas, que corre el agua, que es todo un trato inhumano. Usted, conocedor de la materia, ¿cómo es la cárcel de Latacunga? Bueno, sinceramente yo no he ingresado a ese sitio, pero entiendo que es nueva. Pero para empezar, ¿no es cierto? Por favor. Todas esas quejas son unas mentiras que ha propiciado a través de su abogado el ex vicepresidente. No es que allí se construyó una casa de terror, se supone. No, en absoluto. Lo que sí hay, y a nivel nacional, hay una sobrepoblación de 10.000 presos en las cárceles. Hay una saturación. Y ese sí es un problema serio, grave. Es un problema que no se ha solucionado. Es una política pública que tenía que haberse solucionado en su debido momento para evitar justamente de no perseguir de forma impune a mucha gente y tenerlo ahí por cosas sin importancia. Bien, vale estas precisiones técnicas de su parte, señor coronel, pero vayamos al tema de fondo. ¿Será que hay persecución política en todo esto? Bueno,
primero se están olvidando de que durante la década pasada hubo esa persecución política. Ahora dicen que son ellos los perseguidos. ¿Ojo por ojo? ¿No será un ojo por ojo también? Bueno, a ver, fue evidente que la justicia fue manipulado, hay pruebas, hay evidencias de la década pasada. Ahora quieren aducir, cuando ya empieza la justicia realmente a hacer su trabajo, ahora aducen que ellos son los perseguidos. Totalmente falso, pues. Estamos viendo los actos de corrupción, los escándalos diarios que se han producido de las megas obras. Hoy estamos viendo realmente los resultados, porque no teníamos un contralor, porque ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca fue ni representó a la ciudadanía y nunca actuó de forma independiente, y peor, nombrando a autoridades que sean realmente respetables y que hagan cumplir su rol en la función que les designaban. Ahí está Carlos Polit, huido, el que tenía que cuidar y auditar los recursos de todos los ecuatorianos. ¿Qué más quieren? La evidencia de cómo este caballero estuvo encubriendo los actos más grandes de corrupción. Y hoy todavía existen auditorías que dejó el contralor anterior y que aparentemente son obras que están supuestamente auditadas correctamente. Le voy a dar un ejemplo. En mi provincia, Cotopaxi. A ver. La carretera Latacunga-La Maná, que ya existió. Latacunga-La Maná. Que ya existió. Camino antiguo y de muchos años. Sí, ya existía. Estaba obviamente destrozada porque no había mantenimiento. Hicieron el contrato por 18 millones y terminó costando 126 millones de dólares. 126 millones. Simplemente para recapearle, para repavimentarle, colocarle cunetas y hacer la señalización. Y a nombre de las emergencias. La auditoría, la Contraloría dice que todo está perfecto. La Procuraduría señala de que del valor de los contratos originales, con los complementarios puede incrementarse hasta el 70%. ¿Cómo un legislador puede fiscalizar una obra de esa magnitud cuando la Contraloría dice que no hay responsabilidad penal? ¿Cómo se fiscaliza? Y en este punto bien vale lo que usted también está notando, señor coronel, y que está llamando también la atención, y no por buscarle la quinta pata al gato, pero los informes de Contraloría que dieron en un momento, es decir, en el correísmo, decían que todo estaba muy bien. Cambia de gobierno y esa misma Contraloría empieza a descubrir cosas raras en lo que dijo que estaba bien. No entiendo. Mire, detrás, así como el ECU, el famoso ECU 911, detrás del ECU, de la tecnología, están las personas. Y se supone que son equipos técnicos, ¿verdad? Exactamente, están las personas. Cuando las personas no tienen la calidad ética y moral y se dejan corromper, nada sirve por más que la institución sea la Contraloría General del Estado, pues. Ninguna institución sirve cuando detrás de ella están personas que no cumplen su rol. Y este es un ejemplo craso. El tema, por ejemplo, del ECU 911. ¿Cómo se origina? En febrero del 2011, el presidente inaugura en San Borondón la primera central del ECU 911, el sistema de vigilancia, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el efecto de esto, o el origen de haber hecho esto? Primero, la policía estuvo hecho cargo el 101 como uno de los servicios que tenía la policía. ¿Cómo no? Después del 30 de septiembre, emiten un decreto, el decreto 632, un decreto inconstitucional, retirándole las atribuciones que tenía dentro de las leyes orgánicas y leyes ordinarias la Policía Nacional. Y mediante este decreto inconstitucional pasan a las atribuciones al Ministerio del Interior. Y bajo ese Ministerio del Interior se emiten resoluciones, acuerdos ministeriales, contratos millonarios a dedo, ¿no? Y realmente crece la corrupción. Como ustedes recordarán, se crea una comisión de pases involucrados desde un teniente que ordenaba a un comandante general de orden del presidente para los pases y con cobros. Qué increíble. Esto degenera porque no se cumplió la ley orgánica, se emitió un decreto en contra de esto. Acto seguido, 2011 es la consulta donde mete las manos en la justicia y en el 2012 ya inaugura el ECU 911, pero ya no depende de la policía ni del Ministerio del Interior. Esto hay que aclarar muy bien. Ese es el punto clave, a ver. El ECU 911 pasa a depender
del Ministerio de Justicia. Es decir, empezamos a tercerizar la seguridad. Más aún, se dijo en su momento de la inauguración que es un sistema el mejor de América Latina, con tecnología de punto, la mejor del mundo. Así es. Con trabajadores ecuatorianos y chinos. Esto está en los discursos presidenciales. Así está en los discursos del presidente de aquella época. Y luego, este contrato de los grilletes, también chinos, ¿no? Con sobreprecio, con responsabilidad penal, que aparece la señorita Lady Zúñiga, ¿no? En aquel tiempo. Y que va empatando con el 911, y se produce el uso de los grilletes, ¿no? Este sistema de vigilancia electrónico, y que ha emitido alarmas, no solamente en este caso del señor Fernando Alvarado, y que nadie reporta a nadie. Así lo dijo el señor fiscal. No ha recibido ningún reporte de anomalías de las alertas que daba este grillete. Simplemente, ¿cuál debía haber sido el modo de actuar de aquellos que estaban encargados de la supervisión del funcionamiento? Simplemente cambiarle de grillete, pues. Se dice que emitió cientos, miles de alarmas y nadie hizo nada. No comunicaron. Responsables, encubrimientos, hubo cohecho, todo eso tiene que investigarse. Totalmente. Para esclarecer de dónde. Si no, ¿en qué estamos? Por supuesto, con tecnología china, digo yo. Funcionará como esas prendas que venden, muchas de ellas desechables, ¿no es cierto? Corto tiempo debe funcionar. Pero definitivamente, esto del ECU 911, resulta ser que el 82% de las llamadas al ECU 911 son tipo policial, y la policía no administra. Algo raro, ¿no es cierto? Rarísimo, diría yo. Totalmente. ¿Cómo es que una central de ECU 911 no está manejando la Policía Nacional? Que debería ser manejado por la policía. Por supuesto. ¿Ya? Por supuesto, es elemental. ¿No? Esto no se dio por tintes políticos, por el celo, por el tema del 30 de septiembre. Luego aquí aparece ese personaje, pues con el grillete, Fernando Alvarado, el mago del estado de propaganda, de la propaganda de Estado, del posicionamiento de la tesis del gobierno, del intento de magnicidio, de secuestro, de golpe de Estado, con la estrategia de comunicación, el jeque de la comunicación, puesto un grillete chino, grilleteado, y se fue billeteado, en fuga, dejándonos con un mensaje de WhatsApp, y hasta ahora ya va el tercer mensaje que va haciendo, y complicando y diciendo otras verdades que hay que investigarlo a profundidad. Y en ese punto, señor coronel, el exministro Alvarado también reclama por sus derechos, y este elemento viene a confundir, y es necesario que usted también lo aborde. De ser así, el tema de los derechos, ¿se justifica o justifica ese elemento el haber votado el brazalete que le impuso la justicia? ¿Qué derechos? ¿De qué derechos está hablando él? Él no... De los derechos humanos. ¿Pero sobre qué? De la libertad, de la no persecución, se supone, derechos. Primero, es una persona que recibió una medida cautelar y que ha violentado esa medida cautelar. Se ha emitido una medida, la nueva medida de prisión preventiva, se convierte letalmente en un prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia. No está violentándose ningún derecho. Él es como le digo, fue el jeque de la estrategia de la comunicación. Él puede decir maravillas. Uno de los hombres más poderosos del gobierno. Así es. Para posicionar en las sabatinas lo que el presidente quería decir frente a sus opositores, para la persecución, para estigmatizar a los ciudadanos, aquellos que hablábamos con la verdad o aquellos que denunciábamos actos de corrupción. Y este señor tiene la cara de decir que le están afectando sus derechos. Eso es ridículo, eso es impresentable. Tenemos que ubicarnos, porque todavía hay, inclusive en la misma asamblea, asambleístas que dicen combatir la corrupción cuando fueron los promotores, o que siguen haciendo escándalos dentro de la propia asamblea, y tenemos algunos casos que se está investigando. La asamblea también tiene asambleístas que han hecho quedar mal a la asamblea, y ha sido la oposición quien ha empezado a denunciar estos actos corruptos que no representan la dignidad de un asambleísta. Es la presencia del coronel César Carrión aquí en Sucesos Radio Televisión
Pero vayamos también a la parte sustancial de todo esto. Queremos hacer una pequeña pausa, no sin antes relatar lo que trae el día de hoy el propio diario El Telégrafo y que confirma todo esto que nos está citando y refiriendo el coronel César Carrión. Miren ustedes un nuevo escándalo de magnitud. En el 2010, Carlos Bravo Segovia e Iliana Yepes Aguirre constituyeron la empresa Gota Azul y en ese momento el capital declarado a la Superintendencia de Compañías fue de $800. Sin embargo, esa misma entidad registró en el 2017 un total de pasivos y patrimonio por $296.636. Gota Azul, según la Contraloría, tuvo contratos con la Secretaría Nacional de Comunicación SECON en la administración de Fernando Alvarado por más de $189.000 para la producción y postproducción de documentales y cadenas. ¿Qué les parece a ustedes? Un solo contrato por $189.000. Y este es otro secreto a voces. Esperen ustedes a ver la serie de contratos que salen de todo esto. Y más complicado el señor Alvarado. Pero ya volvemos con nuestro principal invitado el día de hoy, el coronel César Carrión. Recuerde usted que con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir con sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. En un momento, con ustedes nuevamente César Carrión, aquí en Sucesos. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Esto es Telesucesos, se transmite en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos. Lo cierto es que se fue el correísmo y empiezan a aparecer los hechos de corrupción por todas partes, como que esa frase popular y tan gráfica: la nave empieza a hacer aguas por todos lados. El presidente de la República, el licenciado Moreno, caminando sobre un terreno minado, coronel. Lo hemos venido diciendo desde el comienzo. Usted recordará cuando no cambió al equipo económico, desde el ministro de Economía, de Finanzas, seguía manteniendo el mismo estatus. Y esta parte no ha sido solamente la excepción, son una gran mayoría. ¿Cómo puede ser que a la señora Gina Godoy sea la encargada de controlar los grilletes? ¿Quién era la señora Gina Godoy? Una correísta empedernida cuando criticaba y decía que los que salían a las protestas eran alcohólicos y drogadictos. Caracterizada asambleísta, ¿no? También. Entonces, miren, ese tipo de personas desacreditadas y en medio de esa corrupción ha continuado el presidente actual contando con esas personas. ¿Cómo confiar en esas personas? El señor presidente Moreno debía haber sido claro en su posición y en escoger y depurar el correísmo
dentro de su gobierno morenista. ¿No será que este es un proceso lento y al que hay que tenerle paciencia, coronel? Pero se le ha dicho desde el inicio del año, pues ya vamos a cumplir 2 años. Exactamente. Y no ha cambiado. Se le insiste, se le dice. Señor presidente, yo le he enviado 6 cartas, ¿no?, diciendo que va a sostener la misma tesis del 30 de septiembre, por ejemplo. No tengo contestación. Lo derivó a la ministra de Justicia para que resuelva el problema diciendo que es un tema de justicia. No, señor, es un tema político. Policías sentenciados a 12 años por intento de magnicidio están en prisión, como Marcelo Bonijás, Jesús Getama, cuando no estuvieron en el sitio. Manipularon fotos. Qué complicado, bueno, qué terrible, qué penoso. He pedido una amnistía para aquellos que quieran acogerse. La amnistía general a través de la Asamblea está en trámite. Pero como digo, si sigue sosteniendo la misma tesis del gobierno anterior, está encubriendo, porque también he presentado una demanda internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no puede continuar. Aquí debe depurarse toda aquella gente que está en las altas esferas, en la administración pública, especialmente junto a Lenín Moreno, al presidente, para que se vea algo de cambio. Depurarse suena con mucho sentido común, inclusive, coronel, pero ¿y frente a eso, la alternativa, que entren los que se fueron nuevamente? Es decir, ¿cómo dirá? La larga noche neoliberal que vuelva. Pero es que también la palabra larga noche neoliberal fue utilizada como una propaganda de Estado que a la final no fue el origen de la causa por la cual ellos quisieron cambiarlo y pasarle al socialismo del siglo XXI. Totalmente equivocado. Eso fue un logo más. Tiene que escoger. Hay gente proba, hay gente que está en las academias, en la experiencia pública particular, perdón, en los aspectos privados. De ahí tiene que escoger. Hay gente valiosa. Gente solvente. Gente solvente, respetable. No escoja a gente que ha dejado un legado, pero de corrupción. Eso es lo que se pide. Porque esto de gobernar rodeado de un terreno minado también es complicado, coronel. Por supuesto. Eso es imposible de la noche a la mañana hacer una depuración total. Muy difícil. Pero tenía que haber dado muestras, por lo menos evidentes, de personajes o de funcionarios públicos que le estaban haciendo quedar muy mal, pues. Porque si es que piso una mina en ese terreno minado, hasta puedo perder la vida. Mire, por ejemplo, yo quisiera preguntarle a los ecuatorianos qué mega obra de las mega obras no existió corrupción. Qué terrible. Qué terrible. ¿Qué obra? Por eso le convino, después del 30 de septiembre, hacer la consulta en el 2011 de las 10 preguntas. Y nosotros distraídos que si hay que matarle al toro o al gallo, cuando ahí era la metida de las manos en la justicia. Y mire cómo terminamos con el fiscal general Carlos Vaca Mancheno y uno que blindaba a la justicia, el señor presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, para solo protegerles y no investigar los graves casos de corrupción, blindándole a la justicia, cumpliendo simplemente las órdenes del expresidente de la República. Tal vez tiempo al tiempo, coronel. Necesita un tiempo, obviamente, porque esto si se decide, si hay decisión, ya se vería el camino inmediatamente de que personajes que siguen enquistados del correísmo, en el morenismo, pues se cambie esa actitud, ¿no? Y podamos ver a personas transparentes. Julio César Trujillo ha hecho un buen trabajo, por ejemplo. Personajes que realmente han dado este giro y donde realmente se ve que ha habido un trabajo que se quiere limpiar, transparentar, nombrar a personas que realmente cumplan su rol, ya sea en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría. En todos los sitios hay que buscar elementos que representen de verdad, pues. Pero sin continuidad eso puede ser arar en el tiempo y en el mar. Por supuesto, si no damos esa lucha contra la corrupción y que esas personas que sean nombradas, pues, hagan ese trabajo para el cual fueron designadas, vamos a seguir en lo mismo. Por eso nos empeñamos en la presencia del coronel César Carrión aquí en Sucesos, porque alto y claro, como él le caracterizó,
pese a esa infame persecución política del 30S. Queríamos escucharlo así, coronel, y que usted nos ubique frente a esta situación. Finalmente, comentar un asunto. Tenga la bondad. Se ha dicho por los operativos de allanamientos a las instituciones militares. ¿Cómo no? Que eso fue una afrenta, un avasallamiento por parte de la policía, de la fiscalía. Yo quiero recordarles tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, que a partir del 2008, en la Constitución, se definió una sola unidad jurisdiccional. Antes del 2008 teníamos, tanto Fuerzas Armadas como Policía, nuestra propia fiscalía policial, fiscales y jueces policiales, y fiscales y jueces militares. ¿De acuerdo? Ellos juzgaban los delitos dentro de las instituciones. Había esa diferenciación. Exactamente. ¿Ya? Eso cambió después del 2008. ¿Cómo no? Se hizo una sola cosa. Hoy la Fiscalía General tiene esa facultad y trabaja con la Policía Judicial toda actividad delictiva y no va a esperar que sea en tal o cual institución. No son actos esporádicos, estamos viendo actos sucesivos de las instituciones a las cuales también el gobierno se encargó de debilitarles, como tener, por ejemplo, reformas a la seguridad social. En el ISPA existen 2 sistemas de seguridad social. En el ISPOL igual, 2 sistemas de seguridad social. Y la Constitución señala en el artículo 160, dice, el Estado se encargará de garantizar la estabilidad y la profesionalización. Esta reforma de la seguridad social no es de estabilidad. Violentaron la Constitución, hay una reforma inconstitucional que se le hizo a la policía y a las Fuerzas Armadas. Un gusto y un honor tenerlo por acá, como siempre, con él. Muchísimas gracias por su orientación en un momento de tanta confusión y de tanta corrupción. Volvemos con más en un momento, gracias a nuestro invitado, pero vamos a virar la página porque a veces es mucho mejor escuchar otras cosas. Una destacada ecuatoriana, artista de profesión, nos acompaña aquí en Sucesos en un momento. Hacer esculturas con la poesía o con la poesía hacer otras cosas, siempre cargada de pinceles, de libros, de tintas y colores, son cosas que salen y resultan inagotables como su alegría y como su optimismo. No exagero si digo que ella nació para el arte y en cualquiera de sus manifestaciones y expresiones. Siempre hay algo positivo en ella y hoy nos visita aquí en Sucesos.
Con ella tuve el privilegio de compartir las aulas universitarias, aquellas donde entendimos a la comunicación como un servicio noble, distinto, diferente. Luego desaparecimos, como que nos alejamos los compañeros de aula, los compañeros universitarios, y hoy volvemos a saber que estamos haciendo cosas interesantes, y ellas, y ella, cosas importantes. La he visto de lejos, con sus sueños, con sus pinceles, insisto, con sus libros, con sus poemas. Estoy hablando de la ecuatoriana Sara Palacios, Sarita Palacios, como la conocemos. Ella hoy es una de las destacadas representantes de la cultura ecuatoriana en sus diferentes facetas. Nos visita aquí, en Suceso Radio Televisión. Sarita, muchísimas gracias, un gusto, un honor tenerte por acá en esta mañana y que, como te decía, empecemos por lo último, que también me llamó la atención en esto de ver tu creatividad, tu empeño por hacer cultura. Háblanos de esta última exposición en tu galería. Sarita, buenos días. Félix, qué emoción, muchas gracias. Muy gentil por venir. Qué lindo encontrarnos otra vez sentados como hace tantos años en la universidad. Por favor. Bueno, en mi galería, que se fundó hace unos 5 años ahora, y hemos tenido una serie de expositores en los que la premisa más importante es la calidad. Que sean buenos, que la gente que vaya a la galería sepa que hay una curaduría, un alguien que les dice, esto para mí es lo mejor. Qué excelente. Y para mí lo mejor ahora también es la exposición de Mitra Hajni. Es una pintora iraní excelente, máster en artes, que es una refugiada que vivió unos 2 años aquí en el Ecuador, y ahí tuve la oportunidad de conocerle y compartir su arte. Y después fue aceptada en Holanda como refugiada, y desde allá nos ha enviado su obra, y pronto, cuando ya concluyan sus papeles de refugiada, va a poder venir a visitarnos personalmente. ¡Qué excelente! ¿Qué tipo de propuestas nos trae esta artista? Bueno, lo que más me gusta de ella es, primero, su factura, su conocimiento y su calidad de artista, y luego su gran sinceridad para trabajar el arte. Cuando uno acude a ver esta obra que yo les invito a ver, van a encontrar todas sus raíces, su esencia de una cultura a la que ella ama y de la que ella también reniega en muchas cosas, ¿no? Que es lo que produjo que ella tenga que salir y buscar refugio en otros países. Van a encontrarse con una obra maravillosa, ¿verdad? Excelente, excelente. ¿Y esto dónde se lo puede ver? Demos al público la orientación, la indicación, el horario, por favor. Eso pueden ver en Sara Palacios, Galería de Arte. Excelente. Que está en Nayón. Parecería lejos, Nayón. Pero estamos muy cerca, muy conectados en el Jardín de Quito. Yeah. Esto es en la Manuela Sáenz, E528. Y bueno, los horarios de atención son de miércoles a domingo, sobre todo el fin de semana, que es bueno salir y darse un descanso de arte, de 10 a 16. Y a propósito de lo que se acerca este feriado, tranquilamente podemos coger hacia el norte, llegamos a Nayón, preguntamos de la galería de Sara Palacios y ahí van a tener esto y más. ¿Cómo se llega a esto? Háblanos de ti, Sarita, que ha sido en tanto tiempo, en estos años. Estos años que no nos hemos visto. Por favor. Bueno, o sea, dentro de estos años en los que para mí el periodismo fue fundamental, porque me di cuenta y después percibí que el arte también es un medio de comunicación, es un lenguaje. Entonces, todos esos años que vivimos juntos en la universidad han fortalecido mucho todos los conceptos y los trabajos que he hecho en el arte, ¿no? ¿Qué te explico? Bueno. ¿Qué nomás has hecho? Bueno, yo... ¿Cuánto nomás has hecho de lo tanto que se sabe? A ver. Bueno, primero tenía, como sabes, el desconcierto. Yo pensé que iba a ser periodista, pero me faltaba algo que no sabía qué era, hasta que me encontré con la pintura y empecé a pintar. Y después tuve que viajar a Cuenca y dije, no, en Cuenca la cerámica, y empecé a hacer cerámica. Regresé después a Quito y me encontré con Ulises Estrella, que él fue quien guió todo mi proceso creativo. O sea, entenderme como artista, como comunicadora y como buscadora de la esencia de uno mismo
que es lo que nos lleva a conocer a los otros. ¿Te reencontraste quizás contigo mismo? Sí, me reencontré conmigo misma y me sigo reencontrando porque uno no termina de conocerse a través de la escritura, del dibujo, de la poesía, de la escultura. Haces de todo, Sarita. Sí, en materia artística. O sea, sí, pienso que el momento que yo deseo comunicar algo, uso cualquiera de las fuentes, ¿no? De los esferográficos para escribir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y de esos recursos, de esas posibilidades, ¿con qué mejor te acomodas? ¿Con qué te quedas? Bueno, lo que yo siempre he creído es que soy escultora, ¿no? Esencialmente la escultura. La escultura en la cerámica. ¿Por qué la escultura? Me parece que el volumen que integra, o sea, todas las necesidades, puedo ver la obra desde todos los ángulos y me produce mucha emoción trabajar con el barro. Es un contacto flexible que me permite desarrollar ideas y que al mismo tiempo me da ideas. En materia de escultura, ¿qué nomás has hecho? ¿Qué nomás le has propuesto al país, Sarita? Bueno, en escultura yo empecé con la primera exposición seria que yo considero que hice fue Mujeres Casas. Fue un planteamiento sobre la relación de la mujer y la casa utilizando estas dos premisas con 18 esculturas que hicieron con las que hice unas exposiciones itinerantes dentro del país. Después he trabajado mucho en la quitología, todo lo que es conocer a Quito a través del arte. Desarrollando ese trabajo, he hecho una serie sobre la Virgen de Quito, sobre esferas de la catedral y sobre personajes de la ciudad. Cantuña, Padre Almeida, La Torera, todos esos han entrado en mi corazón en estos años. Tus sueños, tu corazón, tus sentimientos, eso que le propones permanentemente al mundo y también al exterior, Sarita. Sí, por suerte he podido viajar. ¿A dónde nomás has llevado tu arte, tu obra? Bueno, he estado en Cuba, en México, en Manaos, en Brasilia, en Bolivia. ¿Cómo se te ha visto por allá como artista, como productora, como escultora, como pintora? Bueno, como te decía, yo creo que el arte es un lenguaje que integra, ¿no? Cuando llevas algo para decir, la gente tiene oídos para escuchar. Y esa premisa de que el arte es un alimento de primera necesidad, es que se debe consumir todos los días, ha sido lo que yo de paso a esto de la galería, de abrir mi casa y de dejar que la gente entre a compartir no solamente mi obra, sino también la obra de otros artistas. Ya me vas a permitir consultarte sobre eso, pero también quiero consultarle a la periodista, a la comunicadora, porque también tú eres parte de eso, estimada Sarita. Todo esto de cultura, todo esto de sensibilidad, todo esto de nobleza, de transparencia, de simpleza, como que en los actuales momentos no encaja, Sarita. Son tiempos de tanta vaina en materia de corrupción, especialmente, que yo digo, la gente verá bien una escultura, un cuadro, si acá, por ejemplo, estamos haciendo todo un cuadro con el brazalete electrónico, por ejemplo. La gente tiene que ver el arte para poder entender claramente que la corrupción es una enfermedad, es una enfermedad del mundo. O sea, no nos pasa solamente a nosotros, es una enfermedad de la globalización, generada por la globalización y por esta homogenización que se hace del mundo, en donde todas estas cosas de corrupción están bien. Pero una vez contaminados, una vez enfermos de eso, ¿qué nos tomamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos inyectamos, Sarita? Exacto, estamos enfermos de gravedad. Y la única solución, como para el cáncer, que hemos descubierto, que la solución, ¿qué es? La buena alimentación, el buen sentido de conocer tu cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la salida. El arte es la salida para esta corrupción. Porque, ¿qué es lo que pasa? No hay una galería en cada esquina como hay una tienda de consumo, ¿no es cierto? Por favor. Entonces, ¿qué está alimentando nuestro espíritu, nuestras sensaciones, nuestra ética, nuestra moral, nuestro concepto de la vida? ¿Qué alimenta? Nada.
Nada, nosotros nos levantamos, no vemos arte, no vamos a las películas, no vemos el teatro, no hacemos nada. Y es más, por ahí también puede haber corrupción. Así como nos obligan a beber y a comer comida chatarra que contamina el mundo, que está llena de plástico, que está llena de no nutrientes, sino de productos que generan enfermedad en el cuerpo. Asimismo, o sea, sin el arte estamos alimentándonos de nada. O sea, nuestra ética, nuestra moral, nuestra vida interior, nuestro crecimiento de ser humano está agotado. Por eso estamos enfermos. ¿Cómo llegar con esto a una juventud que finalmente, impactada por estos episodios, también se marca por eso, Sarita? Porque si es que de pronto veo un funcionario, un empleado y todo lo que ya es de dominio público, que de pronto hace un contrato y se convierte en millonario de la noche a la mañana, y nosotros le estamos diciendo, vea, no es así, sino que tiene que ser más sensible, tiene que ser más consecuente con la gente, pero dice, no, a mí lo que me interesa es comprarme un carrazo, una casota, y si es que eso le marca la vida, ¿cómo hacer para cambiar eso, claro, Sarita? Esa es una falta de identidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos produce esta homogenización del mundo? Tienes que ser millonario. Y no hay plata en el mundo que dé la felicidad de esos millonarios. Porque primero tienen el carrazo. Después del carrazo tienen que tener otro carrazo, después tienen que tener un helicóptero, después tienen que tener un avión, después tienen que comprarse una casa, una mansión en Quito y una mansión en Miami, y después otra mansión en París. Esto es inagotable. Tienen que comprarse una isla y empiezan a entrar en una cápsula que es la competencia de los millonarios del mundo. Los millonarios del mundo que quieren ir a pasar sus vacaciones en la luna, mientras el pueblo se muere de hambre de aquí. Entonces, es inagotable. Ese es el sentido de la enfermedad. Es como un cáncer que te da al seno y te pasa a la columna y te pasa hasta que no acaba con el cuerpo, no se sacia. Y eso es a lo que tenemos que entrar con conciencia, y la única conciencia que podemos lograr es consumiendo un producto que nos haga saber quiénes somos personalmente. Es verdad que estos grandes millonarios consumen arte, pero no consumen en el sentido de entender lo que quieren, sino solamente de un coleccionismo sin sentido, es de una competencia. Él tiene ese cuadro, yo también tengo el otro, no le interesa ni realmente qué cuadro es ni qué dice ese cuadro. Cuánto vale. Sino cuánto vale y si es que tiene o no el otro millonario. Exactamente. Entonces, el buen sentido del arte, el buen sentido de la alimentación, que digo yo, de la alimentación del espíritu, es eso que ha empezado a funcionar bien en cuanto a esta de comidas naturales, de alimentar el cuerpo y de sentirte bien con el cuerpo. Necesitamos acudir al arte para saber quiénes somos. Ahora entiendo por qué Sarita estaba en todo eso y va a estar siempre por allí. Sarita, ¿y esto de abrir tu casa y convertirla en una galería? Bueno, eso de abrir mi casa y convertirme en la galería es, primero, que tengo absoluta confianza en el ser humano. Y cuando el ser humano viene atraído por el arte, total confianza. O sea, yo sé que la gente que llega a mi galería llega a ver arte, llega con curiosidad por algo que dice alguien. Entonces, y para mí es un gusto compartir con esa gente. Y seguramente se toma un cafecito, conversa conmigo, vemos la nueva exposición y crecemos en este proceso que te digo de alimentación espiritual. ¿Y con todo esto hasta dónde, Sarita? Con todo esto hasta donde dé, o sea, yo vivo cada día como si me fuera a morir mañana. Entonces, no es que no planifique, más bien planifico para unos 20, como si fuera a vivir 20 años, pero vivo como si fuera a vivir mañana. Todo lo que tengo que hacer hago ahora, ¿no? Y todo lo que hago es pensando en que se va a proyectar hacia mucho tiempo después. Reiteremos esa invitación, esa dirección en Nayón para que el público vaya, insisto, aprovechando este feriado y ojalá lo haga un sitio de permanente visita. Reiteremos esa dirección, Sarita. Ya, por favor, todos invitados a Nayón. Nayón, Jardín de Quito, ¿ya? Nayón. Salimos del pueblo de Nayón y llegamos a la calle Manuela Sáenz, que es la vía que une a Nayón con Cumbayá. Ya.
Entonces, bajamos por esa vía 2 kilómetros, ahí dice Manuela Sáenz, E528, ahí hay un letrero que dice Sara Palacios Galería, por favor entren, hay un parqueadero adentro y les esperamos. Todo el tiempo hay una exposición en galería. Son 5 años que no ha estado nunca vacía, siempre está, siempre está con exposiciones. He tenido la suerte de tener de los mejores artistas nacionales y extranjeros que pasen por la galería. Qué bueno, Sarita. Y tenemos un proyecto ya para el próximo año que vamos a empezar con pie derecho, con una hermosa exposición de José Unda. Y para eso justamente estaremos muy pendientes, Sarita. Un gusto, un honor tenerte por acá. Qué bueno que sigues en lo tuyo, en lo que siempre fue tu pasión y qué bueno que eso también sea una apuesta para la vida. Hasta la próxima, Sarita, muy amable. Hasta luego, Félix. Gracias a Sarita Palacios. Miren ustedes las cosas diferentes. Yo sí les dije hace un rato, demos vuelta a la página. Pero desgraciadamente tenemos que también volver a la realidad, a la verdad de todo esto que nos aflige, que nos apena, esta vaina de la corrupción, de la prácticamente distorsión de tantas cosas que finalmente nos vendieron con otro nombre, que nos engañaron. Y miren ustedes en todo lo que hemos caído. Ojalá Dios quiera, y como dice Sarita Palacios, pensando en otras cosas, esto en algún momento cambie. Lo cierto es que por hoy hemos hecho opinión y noticia aquí en Sucesos. Recuerde usted, más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guagua Centro de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos por vivir mejor, para vivir mejor. Esto se transmitió a través de Telesucesos, canal 29 UHF, en señal digital 29.1, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43 y desde luego Telesucesos. Esto también la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez. Cuando sea grande quiero ser como tú, porque me dices siempre la verdad, me enseñas valores y me dices lo que necesito saber. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Busca vender, comprar, rentar sus propiedades. Clasificas ATV es la alternativa.